Bienvenidos a Vero Sweet Hobby, soy Vero, estoy muy contenta de tenerlos de vuelta todos acá. Ahora voy a hacer algo lindo para Pascua. Para eso lo que hice fue conseguir unos moldes de plástico que tienen la forma del huevo. Lo voy a hacer de chocolate y de candy melts, un poquito modernos para tenerlos como un poquito cool, así que se vean lindos. Antes de seguir, no te olvides de suscribirte a mi canal porque me ayuda muchísimo a seguir haciendo videos y además así te aseguras de tener todos mis videos todos los viernes. El chocolate ya está derretido, pero lo voy a mantener acá con el agua caliente solo para que no se me ponga duro rápido. Y acá tengo dos moldecitos. Lo que voy a hacer al principio es cubrirlo todo alrededor, dejarlo que se seque un poco y después volver a recubrirlo otra vez porque quiero que las capas de afuera sean bien firmes para poder sacarlo del plástico. Acabo de sacar a estos huevos de la heladera, tuve que ponerlos en el refrigerador por unos 5 minutos, pero después no se estaban despegando bien, así que los puse en el freezer por 2 minutos más. Ahora crucemos los dedos, espero poder sacarlos y que no se me partan. Lo que voy a hacer es con toda la mano ponerla adentro del chocolate y tirar un poquito para el costado. Tienen unos diseños preciosos, la verdad que es hermoso. Ahora que voy a sacar los 3 huevitos, voy a comenzar a hacer lo mismo para hacer la parte de abajo y poder sellarlos. Ahora tuve un problemita y se los voy a compartir por si les pasa lo mismo. Cuando quise sacar este huevo del molde, se me quebró. Entonces lo que hice, se me había salido la parte de abajo, entonces lo que hice fue que desde adentro lo reparé haciéndole como un parche de chocolate. Lo volví a meter en el refrigerador y ahora lo puedo sacar perfectamente y está muy bien. Traten de arreglarlo si se les rompe desde adentro. De última, si se les parte y queda toda una porquería horrible, lo pueden poner a ablandar de vuelta el chocolate y lo hacen de vuelta, no se preocupen. Tenemos que, por supuesto, poner el relleno. Entonces, M&M's y también unos conejitos de marshmallows. Miren qué lindos van a quedar adentro. Y ahora sí, los voy a tapar con mucho cuidado. Entonces lo que hice es que tengo una sartén que está caliente. La voy a dejar al lado y voy a calentar solamente la parte de arriba del chocolate, ¿ok? Entonces, fingers crossed que no se me rompa nada. Vamos a empezar. Bueno, quedé súper contenta con estos huevos de Pascua. Por fin no voy a tener huevos de Pascua de plástico que no me gustan para nada. Estos son de chocolate y tienen sorpresitas adentro. Acuérdense que si les gustó este video, denme un like, un manito para arriba y déjenme un comentario. Y además, suscríbanse a mi canal porque subo videos todos los viernes. Besos para todos. Chao.